Juan capítulo 1, verso 1 al 4 y verso 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, es decir, era uno con Dios. Luego, y el verbo era Dios. Qué juego de palabras aquí, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está bueno esto, ¿eh? Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Fueron hechas por el verbo. Y las hizo el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ese fue hecho. Nada. Por eso que en Colosenses dice que todo fue hecho por Él, ¿verdad? Dice, en Él estaba la vida. ¿En quién? En el verbo. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Se acuerdan cuando dijo, yo soy la luz? Por eso es que es bonito esto, ¿eh? Dice, en Él estaba la vida. Pero fíjense que hoy día en Él está la vida. En el verbo. No es que estaba, Juan, disculpa. Está la vida. Porque Él es eterno. Dice, en Él estaba la vida. Y la vida era y es la luz de los hombres. Qué tremendo. Pero ahora vamos a ver el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El verbo glorioso, ¿eh? Una gloria como la del unigénito del Padre. ¿Para qué le pone como aquí este escritor, verdad? No queremos ese como. Lleno de gracia y de verdad. Qué tremendo. O sea que este texto está diciendo que aquel verbo llegó un tiempo a hacerse carne. Y en ese tiempo dejó de ser verbo y porque se hizo carne. O el mismo verbo ahora era carne. ¿Qué era primero? ¿Qué se hizo después? Carne. Ok. Vamos viendo, porque este asunto aquí no es de ir a tener la cara aquí como cara de matenguambre y preocupado. Ay, no. Es a divertirnos, es a comer, ¿verdad? Es a comer. Cuando usted viene aquí, está sentado aquí, usted está en el restaurante. Y yo no he visto gente preocupada como tensa en los restaurantes. No, hombre, ahí todo el mundo está alegre. Hasta se embulla más de la cuenta, más bien. Sí, y hay música allí, y pues sí, hombre, pero aquí estamos sentados a la mesa. Ya no hagamos eso de reunión como velorio, como algún juicio. Me pueden condenar aquí o me pueden juzgar. No, aquí no es eso. Aquí ya no hay condenación alguna. Aquí es fiesta. Diga, estoy en fiesta. Padre. Bueno, entonces fíjense bien que vamos a ir viendo cómo sazonamos un poquito más esto. Verbo significa palabra, fíjense. Sin andarle con tanta bla bla. Con tanto bla bla. Hermano, verbo significa palabra. Entonces podemos leer el texto. En el principio era la palabra.
Y la palabra era Dios. Pero vamos a ver cómo es que la palabra era Dios. ¿Están bien, hermanos? Pero aleren su semblante. No quiero verlos preocupados allí como que algo malo va a suceder. Ok. Entonces, la palabra significa sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea. O sea, ¿qué era la palabra? Era una voz. Era la voz. En el principio era una voz. Ok. Era entonces lo que se oía que cuando hablaba. Por eso vamos a ver un texto más adelante que dice que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. O sea que, wow, potencia tremenda, ¿verdad? Entonces, pero miren ustedes qué cosa. Y dice, el verbo era Dios y el verbo era Dios. Era lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ir hacia adelante desglosando en que el verbo era y es el poder de Dios. Funcionando como el poder, la potencia de Dios, ¿verdad? Cuando dice que, vamos a Colosenses 1, 15 al 17, veamos la función del verbo. Colosenses 1, 15. Va, Padre. Qué bueno es que vemos esto aquí, palabra. Ya estamos, ¿verdad? Verso 1, 15 al 17 dice: Él es imagen del Dios invisible. Ahora, cuando dice Él, aquí está hablando de Jesús. Ya Jesús ya es el verbo hecho carne. ¿Estamos? ¿Qué dijimos? Ya Jesús es el verbo hecho carne. Ok. Dice, el primogénito de toda creación. En otra versión dice que es antes de toda creación. Sí, porque es Dios mismo, pues. O sea, a Dios nadie lo hizo. ¿Me oyen? A Dios nadie lo hizo. Dios es un ser que no tiene principio ni fin. O sea que, wow, qué tremendo. Qué milagro haberlo tenido entre nosotros, ¿verdad? Entonces dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Wow. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aquí está hablando de todas las cosas. No se escapa nada. Sean visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Díganme ustedes en qué quedan los que adoran a Satanás. Que no existe. Porque si lo hubiera hecho Dios, existiera, ¿verdad? Pero Dios no hizo Satanás. Dejemos eso para otra vez, ¿verdad? Pero ¿en qué quedan? Porque Dios no pudo nunca hacer algo malo, ni puede hacerlo. O sea, Dios todo lo puede hacer, menos hacer el mal. El hombre es el que hace lo malo. Pero dejemos eso para más adelante. Okay. Dice el 17, y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él
subsisten. Wow, esto sí me pone a pensar. Imagine, hermano, qué grandeza que la Tierra es un planeta en el espacio, hermano. Y esos monstruos, barbaridades de planetas como el Sol y la Luna y Marte, Mercurio, toda esa barbaridad están subsistiendo en la mano de Dios, hermano. No, hermano. Hermano, la Tierra, hermano, mire, fíjese que estaba yo adorando al Señor por algo, porque dice que todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? La Tierra, en la rotación, la velocidad que ella lleva, es que yo saqué la mano del carro y sentí la fuerza del aire, ¿verdad? Pero si paro el carro, no siento nada. Y es lo mismito que sucede en la velocidad que lleva la Tierra, entonces va generando el oxígeno para que vivamos nosotros, hermano. Si la Tierra se para un poquito, nos palmamos todos. ¿Cómo hace Dios para darnos vida a nosotros el oxígeno, hermano? ¡Qué barbaridad! Bueno, uno y otro, fíjese que a la Tierra cada 24 horas da una vuelta de rotación sobre sí misma. Y eso entonces aparece día y noche, pero no falla. ¿Cómo es que no se descontrola, sino que va exactamente con el reloj? ¿Quién tiene ese control? Diga mi Dios. ¡Wow! Tiene ese control, hermano. Oiga, y va dando otra vuelta, que es dando una vuelta al año alrededor del Sol. Y la da exacta a los 365 días con 6 horas y minutos y segunditos por allí. Pero no falla. La Tierra no falla. ¿Qué control, hermano? Y así están controlados todos los planetas, hermano. No, hombre, si vale la pena reunirse a alabar. Pero se cree que se paró una vez. ¿Ah? Pero así, porque en tiempos de Josué fue, ¿verdad? Había una guerra y entonces estaban avanzando el enemigo, pero había que exterminarlos. Entonces Josué fue el que oró y dijo: Sol, le dijo, qué hombre ese más tremendo, qué creyente eres, hermano. Qué hermano más creyente era ese, ¿eh? Sol, detente allí, le dijo. Y estuvo, ¿se acuerdan ustedes cuánto tiempo estuvo parado el sol ahí? Como mediodía. Hasta que acabaron y la luna también la paró. Pero dicen los científicos y bíblicamente que no fue que el sol se paró, sino que Dios paró la tierra. Oye, ¿cómo no se murió la humanidad en ese tiempo? ¿De dónde le sacó oxígeno el Señor para que no se murieran todos? Qué bonito eso, hermano. A mí me quita el sueño eso y la pereza. Qué tremendo, hermano. Ahora, imagínese usted, ¿para qué sucedió eso, hermano? Eso sucedió para que nosotros tengamos fe que ¿Usted cree que Josué era mejor que usted? ¿Ah? ¿Cree usted que Josué era mejor que usted? No. Si era un hombre igual que nosotros. La única diferencia es que tenía una fe tremenda. Y atrevido, ¿verdad? Era atrevido. Por causa de él se hubiera muerto toda la humanidad, hermano. Pero Dios la guardó. ¿Para qué traigo a colación esto? Para que, mire, hermano, seamos creyentes, hombre.
Ya es tiempo que usted diga, hey, fíjense que yo le dije a una flor que se cambiara el color y se cambió. Miren que ven una culebra, que digan una culebra, y yo dije, en el nombre de Jesús, que ahí te quedas parada, y se paró esa culebra. Hermano, si es para los que creen este asunto. Porque podemos ser muy sabios e incrédulos. Pero hay que ser sabios y hay que ser crédulos. Hay que ser creyentes. Que Jesús le dijo a un hombre una vez, mírale, al que cree le dijo, esto no es asunto de que saberse la Biblia de memoria, no, este es un asunto de vivirlo, de actuar, de actuar. Y me gusta aquello que Jesús dijo en Juan 14:12, dijo, los que creen en mí, dijo, harán las obras que yo hago, y aún mayores harán, dijo, porque yo voy al Padre. Entonces a los teólogos les encanta empezar allá a profundizar, pero no actúan. Es mejor actuar que profundizar. Porque así están unos ahorita hablando del espíritu, pero hay que ver si ellos están en el espíritu. Porque hay muchos que están en la carne hablando del espíritu. Y el espíritu no es una teoría, el espíritu es poder, es vida, es acción, es poder, es Dios mismo. Ahora, entonces, hermano, como Santiago nos dijo también que miráramos a Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, hombres debiluchos, igual que nosotros. Pero aquel decía, caiga fuego del cielo, y caía. Lo mismo que Pedro. Pedro era un hombre debilucho, un pescador cualquiera. Pero caminó sobre las aguas, Abba, Padre. Caminó sobre las aguas. Yo espero que nos revolucione el Señor a nosotros. Y oír testimonios de que usted oró por su hijo, y usted lo ató, y lo desató, y lo liberó, y que fue sano porque usted proclamó sanidad, y que es una maravilla el Señor. Abba, Padre. Bueno, pero sin agua imposible agradar a Dios. Bueno, entonces, hermano, estamos viendo el poder del verbo, que es el poder de la palabra. En 2 Pedro 3:5 también nos hace ver, ¿verdad? 2 Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra, que es el verbo de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Qué tremendo esto, ¿verdad? Sí. Entonces vemos en primer lugar el poder del verbo. Fíjense bien, escuchen bien. Ahora escuchen bien. En el principio era el verbo. Diga palabra. Entonces, después en aquel tiempo se hizo la creación y existieron aquellas generaciones. Pero entonces vino otro tiempo cuando Dios le dio a Moisés un escrito, y eso era verbo, palabra. Entonces Moisés leían la palabra, eso era el verbo, era palabra. ¿Okay? Pero después de eso, entonces aquel verbo se hace carne. ¿A dónde se hace carne? En el vientre de María, ¿verdad? Entra el verbo, entró la palabra, ¿verdad? Se formó el niño ese, nace de ella, pero allí precisamente era el fin de la palabra.
Porque ahora la palabra, ahora es el muchachito ese. Ahora ya no hay que leer libro, porque hay que verlo a él. ¡Wow! ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Pero aquellos no entendieron. Si eso lo entendemos nosotros, es que lo va a entender el Señor. Entonces, hermanos, pero ¿en qué nos basamos para afirmar eso? Él nunca les dijo, siéntense que les voy a enseñar de Elías, de Isaías, les voy a hablar de una enseñanza sobre Moisés, o les voy a enseñar sobre Samuel. No. Solo dijo, síganme, aprendan de mí, mírenme a mí. Y solo era verlo. Pedro no ocupaba rollo, nada. Los apóstoles no tenían que andar Biblia, porque la Biblia era él. ¡Abba, Padre! ¡Alaban al Señor! ¡Y a su nombre, gloria! ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, cuando ese verbo se desarrolla, ¿verdad? Se desarrolla. ¿Qué misterio ese? Entonces resulta que veamos un poquito, que según dice la palabra, veamos el verbo o palabra que se hizo carne. Miremos los textos como dicen. Juan, el verso, vamos a ver, primera Juan 1:1, que estamos acá. Primera epístola al apóstol Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio, ¿dónde estoy yo? Ok, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sabe qué está tocando usted ahorita? ¿Sabe qué es lo que está tocando usted ahí? Se está tocando un libro, pero en ese libro está el verbo. O sea, ellos lo vieron por todo lado. Ellos lo tocaron, lo olieron, lo experimentaron, el verbo. Cuando ellos lo miraban, estaban leyendo. Pero los apóstoles nunca anduvieron una Biblia, porque la Biblia de aquel tiempo era él. Pero alégrense bien para que no los vaya a entristecer lo otro, ¿verdad? ¿Oyeron? Beban bastante ahorita para que aguanten el macetazo que viene después. Llénense bien para que aguanten. Entonces dice, hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Ellos tuvieron el privilegio de tocarlo, verlo y tocarlo, sentirlo, disfrutarlo. Veamos otro texto, Apocalipsis 19:11-13. Apocalipsis 11. Es 19, gracias. 19:11-13. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¡Wow! En la visión Jesús está mirando, Juan está mirando ¿a quién? A Jesucristo resucitado, ¿verdad? Miren, ¿y cómo lo vio? Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, eso es un significado, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre.
Wow. Y su nombre es el Verbo de Dios. Pero veamos ahora en primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Esto lo que se requiere, hermano, es que usted se ambiente y no y dé lugar para que se sienta tranquilo y gozoso ahí. ¿Qué dije? Primera Timoteo, verso 3:16. Dice: e indiscutiblemente, oiga eso, no tiene discusión nunca. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fíjense que todavía hay gentes que dicen que Jesús no es Dios. Si son bárbaros, ¿verdad? Pobrecita esa gente. Es Dios y Dios y Dios. Y una vez Felipe le dijo: maestro, le dijo, ya nos tenés convencidos. Solo una cosa te pedimos ya, muéstranos al Padre. Felipe, wow, le dice. ¿Cuánto hace que andamos juntos, Felipe? Le dice. Hemos comido, hemos bebido, hemos andado, hemos predicado. Y tú no me has visto todavía, le dice. Pobrecito Felipe. No. No sabe, Poli, que el que está viendo esto está viendo a Dios, Felipe. No, mira, le dice que esto que estás viendo vos aquí, ese es el cuerpo del Padre que tú dices. ¿No ves que vino y tomó este cuerpo? Y mire que justificado, dice, en el Espíritu. ¿Qué fue lo que fue justificado? Su humanidad. ¿Por qué? Porque en lo humano siempre hay mal, pero fue justificado, ¿verdad?, por el Espíritu mismo, ¿verdad? Fue justo. Y luego dice, visto de los ángeles. No quiere decir que no lo habían visto antes. Está hablando de los ángeles abajo, no ángeles allá, sino visto de los ángeles. ¿Sabe quién me está viendo ahorita a mí? Ahora dice, predicado a los gentiles, como quien dice, porque según Pablo era judío también. Pablo creía también que solo venía para los judíos allá, como Yamil, que dice que solo para los judíos. No, para nosotros, para todos. Por todo murió. Vino a salvar a toda la humanidad, no solo judíos. Si más bien los judíos lo rechazaron y nosotros fuimos los que le recibimos y creímos en él. Y nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ay, Padre. Ahora, entonces, hermano, en las profecías decía, ¿verdad?, que vendría uno llamado Emmanuel, que traducido quería decir Dios con nosotros. O sea, ahora Dios estaba en la tierra, hermano. Pero mire usted lo más grande, no que apareciera así como apareció en Melquisedec. Que en Melquisedec llegó a Jerusalén un sacerdote. ¿Y de dónde sos vos?, le dicen. No les voy a decir, les dice. ¿Y tu mamá? No tengo mamá. ¿Y papá? No tengo papá, les dijo. Pero es un buen sacerdote. Lo tuvieron de sacerdote varios tiempos los judíos y no se dieron cuenta que era Jesucristo el que estaba. El Melquisedec. No se dieron cuenta que era Jesucristo, hermano. Pero no lo conocieron. Ahora bien, entonces le dice Dios
Esto es maravilloso que apareciera como Melquisedec, pero es más maravilloso que Dios mismo se metiera en el vientre de una muchacha y nacer de una muchacha, de una mujer. ¡Wow! No. El otro día estaba mirando un parto. Con la televisión dan de todo ahí. Estaba mirando un parto y bueno, miré que clarito. ¿Cómo nacemos, papá? ¿Ah? Ay, hermano, ¿cómo nacimos? ¿Ah? No, usted se le olvidó eso ya. ¿Ah? Mire, usted estuvo 9 meses metido en la panza de su mamá. ¿Y cuánto estuvo Jesús en el vientre de María? Lo mismo. Bueno, ¿y para qué se ajustó a los 9 meses exactos? ¿Para qué? Normalmente nació, solo los católicos que dicen que no. Y el católico que por aquí fue que salió, dicen. ¡Cajanta! Wow. No, y ellos dicen amén, dicen ellos. ¿Lo creen, hermano? Son bien creyentes ellos. Ahora bien, entonces, hermano, haber estado Dios mismo en el vientre de una mujer por 9 meses y nacer ese niñito y mamar pechos y ponerle pañalito y todo y todo. ¡Wow! ¡Qué cosa, verdad, hermano! ¿Ah? Bueno, pero para Dios todo es posible, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, en tercer lugar, el verbo, ese verbo o carne, entonces ahora démosle vuelta a la tortilla esta. Ese verbo o carne o cuerpo físico, entonces se convierte en palabra. ¿Otra vez? Y ahí vamos ya. Después va a ser lo de nosotros. Pare allí. Ya a ver. Entonces sucede, ¿se acuerdan cuando les dijo él? Es necesario que yo desaparezca, que yo me vaya, les dijo. Él les dijo así, porque si no, no viene el Consolador. Si el Consolador era el mismo. Hermano, es necesario que yo desaparezca. Ellos se pusieron tristes. No, no se preocupen, es que conviene. Eso tiene que ser así. ¿Por qué? Entonces ese verbo, esa carne, ahora vuelve a suceder lo mismo, que se convierte en palabra. Y esa palabra es el Evangelio, ¿ves, hermano? Fíjense que en una ocasión le dijo a él a los fariseos, cuando ustedes leen a Moisés, así dice allí, leen a Moisés. No, no era Moisés, era a los escritos de Moisés. Mira, cuando tú estás leyendo el Evangelio, estás leyéndolo a él. Porque él desapareció, solo estuvo ese tiempo manifestado en carne, pero ahora es manifestado en el Evangelio. Ahora es manifestado en el Evangelio. Veamos qué nos dice Primera Tesalonicenses 2:4, que aquí cerquita estamos. Primera Tesalonicenses 2:4. Dice, porque conocemos, hermanos, amado de Dios, porque
conocemos, hermanos, amados de Dios, nuestra elección. No. ¿Ah? ¿Qué les dije? Es 2:4, ¿verdad? Sí. Gracias. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Es decir, a los judíos y gentiles de aquel tiempo se les dio al Hijo Jesús para que lo contemplaran, para que lo vieran, para que lo palparan, para que aprendieran. Pero a nosotros se nos dio el evangelio. ¿Para qué? Para que lo contemplemos, para que lo palpemos, para que lo disfrutamos. Por eso dijo él, mis palabras, dijo, son espíritu y son vida. Miren, mi hermano, el libro de la vida que se menciona es el evangelio. Ese libro es libro de vida. ¿Por qué? Porque hay vida en ese libro. De manera que tu vida espiritual depende de esa palabra. Esa es palabra viva. Palabra que genera vida. Diga vida. Y tú la tienes amontonado allí que no lo lee. Si usted tiene el evangelio en su casa, tiene a Cristo en su casa, señora. Lea allí a Cristo, léalo, léalo. Por favor, hermano. Y esto no es nada para lo que viene ya en un momentito. Vamos a seguir leyendo, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Por favor, se nos confió a nosotros llevar el evangelio. Así hablamos, dice. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Y les voy a contar que hay algunos, y muchos ya, que se dedican a predicar, pero ya ni mencionan a Cristo. Sino que se han metido allá como, son más de Pablo que de Cristo. Qué sutil es eso. Pero Pablo no es de vida, Pablo. No, Pablo nunca dijo, mis palabras dan vida. Jesús sí dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¡Wow! ¡Wow! Pero vamos a ver otro versículo que está en Efesios 6:19. Vamos a ver. Efesios 6:19 dice. Bueno, dijo el verso 18 también dijo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Qué estoy haciendo diciéndoles lo que es el evangelio? Aclarándoles un misterio. ¿Qué es lo que anda usted en la Biblia? ¿Cuál es el misterio? El evangelio. Es que el evangelio no es letra muerta, es letra viva. Es palabra viva. Algunos están diciendo que no somos ministros de la letra, pero la letra está representando la ley de Moisés. La palabra de Cristo no es letra, es palabra viva. Óigalo bien, es palabra viva. La palabra de Cristo es palabra viva. Y es palabra espíritu. Ahora, entonces aquí está diciendo 6:19
que el evangelio es un misterio. O sea, misterio es algo oculto que no ha sido aclarado. Pero para nosotros ya no es oculto porque ya fue revelado. Ahora, miremos una verdad aquí que nos toca a todos. El ejemplo. Pablo aconsejaba a estos hermanos que oraran por él, ¿verdad? Para que él pudiera hablar bien ese evangelio y que aclarara bien ese misterio. No sé si ustedes hacen lo mismo conmigo, no sé, ¿verdad? Alguien dijo así es. De veras. Porque no es fácil, de veras. Es decir, hablarlo como se tiene que hablar. No, si predicarlo y gritarlo como cualquiera. Hablarlo como se debe de hablar. Eso es rompecabezas. Porque es misterio. Bueno, vamos a ir terminando. Segunda carta a los Corintios, ya la última parte, y con esta ya creo que nos vamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. ¿Estamos, hermanos? Bueno, ahora sí agarrémonos porque ahora vamos para nosotros, ¿verdad? Es lo que les decía. Primero dijimos que el verbo fue hecho carne y fue manifestado en carne y fue visto y ve todo, ok. Después ese verbo se volvió a convertir en palabra, que es el misterio del evangelio. Pero entonces resulta que ahora esa palabra, ese verbo, vuelve a encarnarse y se vuelve a hacer carne. Y aquí sí que agárrese bien de la silla. Oiga lo que le estoy diciendo. Veamos, vamos a leer capítulo 3 de segunda carta a los Corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de reconocimiento para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Miren el 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, ni en tablas de carne del corazón, sino en tablas de carne y del corazón. Wow. Por eso dijo en la profecía, este es el pacto que haré con ellos, ¿verdad? Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Ok, estaba hablando de la conversión que iba a venir, ¿verdad? Entonces, así como en el principio era palabra y se hizo carne, esto es el broche de oro del plan de Dios, en que nosotros entonces somos las tablas donde está escrito el evangelio. Ahora, cuando Moisés tomaba
y miraba las tablas, leía allí el verbo. Cuando ellos leían los libros del Antiguo Testamento, estaban leyendo el verbo escrito en papel. Pero cuando nace Jesús, ya no están leyendo en ese libro, sino en Él, es en Él. Ya no era que miraran el libro, sino que lo miraran a Él. Eso quiere Dios de ti. Que te vean a ti. Y si te ven a ti, aunque no conozcan la Biblia, ¿se fijaron? Para los que entienden, ¿verdad? Porque algunos, como que estoy hablando en griego. ¿Sabe usted la grandeza de Dios? Aquel verbo se hizo carne. Es lo mismo ahora. El verbo que es el Evangelio se hizo carne. Cristo está encarnado en nosotros. De tal manera que aquellos apóstoles ocupaban solo verlo a Él, cómo comía, cómo bebía, cómo caminaba, cómo hablaba. Eso andaban estudiando, aprendiendo de Él. Ahora, todo mundo que aprenda de ti, que aprenda de ti en tu hablar, en tu caminar, en toda tu manera de vivir, que refleje tu vida a Cristo mismo. Es serio, ¿verdad? Que refleje en tu vida Cristo mismo. Pablo dijo un día, cuando entendió esto, dijo: entonces ya no vivo yo, dijo, sino que Cristo vive en mí. Como quien dice, ¿quieren ver a Cristo? Miren a Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo dijo: sean imitadores de mí? Pero esa es leche. Esa es una lechita. Sean imitadores de mí, les dijo, porque a ustedes como que no les creo que imiten a Cristo. Yo me encargo de imitarlo a Él, pero ustedes por lo menos imítenme a mí, les dice. Como para empezar, si aprenden a imitarme a mí, podrán aprender a imitarlo a Él. ¿Y sabe qué es una cosa a usted? Imíteme a mí. Imítenme a mí. No que se hagan la frente grande, no. Imítenme a mí. Mire, usted puede ser que usted no lee la Biblia porque usted no sabe leer. Míreme a mí. Haga como yo hago y usted le basta. Camine como yo camino. Pórtese como yo me porto. Trate a la gente como yo la trato. Haga como yo hago, por lo menos. Dice usted, qué atrevido es el hermano, ¿verdad? Bueno, porque es que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ahora, mira hermano, mira, Cristo vive en ti, hermano. Cristo vive en ti. ¿Se parece tu conducta a Él? ¿Se parece tu manera de hablar a Él? Porque dice que tú fuiste escogido y predestinado para ser hecho a la imagen de Él. No el color de la piel, no la estatura humana, no, sino la imagen. Está hablando de su conducta, de su proceder, de su trato con los demás, de la manifestación de amor, de la manifestación de todo. ¿Verdad que les dije que es serio esto? ¿Se da cuenta que ustedes, Pablo dice, ustedes son como una carta escrita?
¿Qué es lo que está escrito en esa carta? Justificado por fe. Vamos a ver. Justificado por fe. ¿Qué más? Salvo por gracia. ¿Qué más? ¿Qué más? Lavado con la sangre. ¿Qué más? ¿Qué más? No, es que está escrito desde la cabeza. Como si hiciéramos un pichingo aquí y le metiéramos un montón de versículos que solo ves hasta en los ojos. Tú eres carta leída. Un matrimonio aquí, un ejemplo, un matrimonio aquí, quiere ser feliz. Observe a María Magdalena y a Saúl Reyes, cómo se llevan. Léanos. Póngase a leer un poquito. No le pregunte, oye hermano, ¿cómo hacen ustedes? No, ustedes observen. Hermano, pero mire, es tan grande esto, tan maravilloso, que Jesucristo estuvo en el vientre de María 9 meses. ¿Cuánto tiempo lleva ya de estar en ti? María lo llevó en la barriga. Tú lo llevas en tu corazón y en tu mente. ¿Cuánto hace que está en ti? ¿Cuánto hace que está en ti? Fíjense que mi hija, ayer la miramos ahí por la pantalla esa, y él tiene una panza, hermano, con el segundo, que ya hasta se llama Abraham ya. ¿Ya sabían que Dani está embarazada otra vez? Dice que ustedes oraron para que tuviera el primero y luego salió el otro. Y ahora tiene una panza enorme, hermano, de uno llamado Abraham que ya viene. ¿Por qué menciono eso? Porque así como se manifiesta que está embarazada de algo que tiene en la panza, así se debe de ver Cristo en ti. Que se vea a Cristo en ti. Pero que cuando tú te conduces mal, lo estás negando y lo estás escondiendo. Tu manera de hablar, si es mala, estás negando que Él está en ti. Cuando tú ofendes a tu hermano, estás negándolo. Cuando tú haces malas críticas a tu hermano, lo estás negando. Cuando tú andas mal encarado y no tienes una dulzura con la gente, una amabilidad, lo estás negando. Cuando tú le respondes mal a tus hijos, lo estás negando. Cuando tú ofendes, cuando tú te portas mal, mira, te estás convirtiendo en un adversario de Él. Y a todo lo que se llama adversario, ¿sabes cómo se califica? Diablo. ¿Verdad que les dije que se agarraran de la silla? ¿Verdad que les dije? ¿Cómo es posible que tú, diciendo que Cristo está en ti, tú te portas mal? No es posible. ¿Por qué tú lo escondes? El apóstol Pedro no estaba bien plantado. Cuando llegó al patio de Caifás, allá llegó, como era seguidor él, ¿verdad? Allá estaba como haciéndose loco. Y entonces le dice a alguien, este es uno de ellos, dice. No, dijo, de esos, hombre, voy a ser de esos yo. ¿Cómo no? Le dice el otro, yo te miré en el huerto. No. En fin, dijo, yo ni lo conozco, a ese no conozco yo. Negándolo cara a cara. Eso es lo mismo que tú haces cuando tú no reflejas la gloria de Dios en tu vida. Es lo mismito que estás haciendo.
No lo niegues. Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Porque mira qué maravilla tan grande estar Él en ti. Tú lo llevas por donde quiera que tú vas. Tú vas por el mercado. Vas por el mercado. Él va contigo. Cuando compras, cuando vendes, cuando saludas, cuando te despides, cuando entras a una casa, cuando sales de allí, en tu casa. Hermano, yo en mi casa, en la casa donde yo vivo exactamente como estoy aquí. ¿Cómo es que mi conducta va a ser muy distinta estando yo en mi casa de mi conducta aquí? Entonces, es hipocresía. Tengo que ser el mismito que estoy aquí, el mismito allá. Que así como lo trato a usted, así trato a María Magdalena. Para que María Magdalena pues está leyendo en mí. Esto compromete, ¿verdad? Pero mira qué cosa tan grande que Dios vino a vivir en ti. Si tú lo honras, te va a honrar el Señor. Si tú lo deshonras, Él te castiga. Este es el verdadero mensaje. Si tú lo deshonras, Él no te desecha, pero te castiga. Por cualquier falta, siempre vamos a conseguirnos un castigo. Cuando en la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero hace la diferencia. No es a todos los que están en Cristo, sino digo, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Para eso no hay ningún castigo. Condenación significa castigo. No es que lo manden allá a una eternidad. No. Un castigo, sea pequeño, sea grande. Pero el que anda en el Señor no se consigue ninguna condenación. Todo es glorioso. Todo es maravilloso. Todo es poderoso. Todo es bello. Digan el verbo de Dios. ¿Qué eres tú ahora? Tú eres un verbo. Tú eres nada más que es una escritura en ti. Igualito que Jesús. Solo era que lo miraran a Él y de Él aprendían. Ahora que te miren a ti y que aprendan. La esposa, que aprenda del marido, hombre. Léalo, a ver si ve algo. ¿Qué le ve de Cristo? ¿Qué aprende en Él? A la mujer, hermano, ¿qué es tu esposa? ¿Qué lees en ella? Por favor, tus hijos, ¿qué están leyendo en ti tus hijos? ¿Qué es lo que están leyendo? ¿No cree que esto pone como a deseos de llorar? Por la misericordia de Dios. Si vivimos por la misericordia de Dios. Así como la mujer se deja embarazar y manifiesta su embarazo, no te avergüences de manifestar que Cristo vive en ti.